Jashep Mekama, or the Gold Seaman. One or the Kamra Dukalia, Henny Achi, Norwegian luckily. One Chiarella Tambe, Jajit Peter Margi. Me alle quali del Chiacoi o te così. Ramón Lobo, buenos días. Muy buenos días, ¿qué tal? Sufría por si llegabas a la radio, no sé si las calles todavía están ocupadas con la fiesta del orgullo, si hay mucha basura. No, quedan restos de personas que se siguen divirtiendo y la verdad es que la ciudad está bastante más limpia que el año pasado. Yo no sé si es que la gente ha sido más ciudadana o es que los servicios de limpieza han sido más efectivos, pero sí he notado una diferencia respecto al año pasado. He visto que, como siempre, colgabas la foto de la terraza de la cadena SER con ese sol que hoy sale casi amenazante, porque sabes que va a hacer calor hoy, va a apretar, ¿eh? Sí, yo ya estoy con el aire acondicionado, algo que agradecen los gatos, se ponen justo los dos en el ángulo perfecto y simplemente tienes que copiarles. Que si no hablamos de gatos a esta hora no es la sección de Ramón Lobo. Venga, empezamos. Vamos. Corruption, 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 corruption. ¿Esta se la hubieras puesto a Javier, esta canción? No, esta es una canción ugandesa, que es uno de los países también con corrupción, y me pareció un buen tema para ilustrar de lo que vamos a hablar. Bueno, pues es que desde las elecciones del 20 de diciembre, la lista de sumarios sobre corrupción no solo no paró, sino que han salido nuevos casos. Por si alguien ha perdido la memoria, quiere que le refresquemos algunos casos, es el del ministro José Manuel Soria, que apareció en los papeles de Panamá, el estallido de la operación Taula en Valencia, la Púnica, que seguía extendiendo sus tentáculos, y pese a todo ello, el Partido Popular ha mejorado sus resultados en las pasadas elecciones. Sí, a mí es algo que me llamó la atención, aparte de si nos parece bien o mal, que a mí me parece mal, sobre todo porque aquí en España no pena la corrupción en las urnas, en cambio en otros países, Alemania, por ejemplo, el Reino Unido, los países nórdicos, los casos de corrupción sí tienen consecuencias. Es como si la corrupción estuviera como grabada a fuego, ¿no?, en la marca España. Desde 1978 hemos tenido 175 casos de corrupción política a todos los niveles que han dejado un agujero en nuestras arcas de 7.500 millones de euros. El otro día echaron la cuenta en algún medio de comunicación, no me acuerdo, y decía que era casi igual al recorte que nos exige Bruselas, que es de 8.000 millones. Sí, claro, estas son las cantidades, digamos, robadas, pero hay estudios que hablan que la corrupción nos cuesta entre 40.000 y 80.000 millones al año, porque es el ambiente de corrupción lo que impide que fluya bien la economía, es lo que impide igualdad de oportunidades, donde todo el mundo pueda jugar con las mismas reglas. Si las cartas están marcadas, no se puede jugar. Es que a lo mejor deberíamos visualizar esa corrupción diciendo, esta tal trama se ha llevado o ha desviado tanto dinero, esto supone tantas becas universitarias, tantos comedores escolares, tal ayuda a la dependencia. Se tendría que cuantificar, visualizar de lo que perdemos, ¿no? El prejuicio que causa el perjuicio que causa al ciudadano. No sé si hay el partido más manchado, ¿cuál es? No sé, el Partido Popular, desde luego. Una pregunta retórica. Sí, parece que el Partido Popular, que es un partido que está imputado, tiene 68 casos, pero el Partido Socialista está muy cerca con 58. Si nos vamos a Cataluña, donde estás tú, CiU no, digamos, también tiene su medalla de bronce, por lo menos, ¿no? El problema yo creo que es la impunidad y sobre todo la falta de transparencia, lo que nos diferencia de otros países. Hablando de transparencia, saludamos a un referente, a Jesús Lizcano, es presidente de Transparencia Internacional España y también catedrático de la Universidad Autónoma de Madrid de Economía Financiera y Contabilidad. ¿Qué tal? Buenos días, Jesús. Hola, buenos días. Buenos días. ¿Por qué hay países en los que parece que la corrupción se paga en las urnas y en otros como el nuestro no? Pues la verdad es que hay bastantes factores distintos a la corrupción que condicionan a veces el voto ciudadano, ¿no? En España también es una situación un poco singular porque arrastramos una larga costumbre de corrupción en estos últimos años o ya casi décadas. Y entonces hay muchos factores. También el ciudadano o algunos ciudadanos tienen la idea de que la corrupción, pues como no les suele afectar
directamente o así de forma cercana, pues dicen, bueno, pues es un problema gordo a nivel social, etcétera, pero luego a la hora de votar, pues yo voto más por intereses a lo mejor personales, de la seguridad de las pensiones, la estabilidad económica, etcétera, y dejan la sanción contra la corrupción pues en un segundo plano, es decir, que la sanción contra la corrupción es más en clave social, más en clave de pensar en los efectos sociales y económicos, como habéis dicho, tan importantes que tiene, la injusticia que supone, la falta de equidad, etcétera, pero el ciudadano antepone sus intereses, su situación. Y también en España hay que decir que hay un cierto fatalismo generalizado de la clase política, es decir, se dice, bueno, todos los políticos son igual de corruptos, es decir, si están unos, los otros harían lo mismo, es decir, si estuvieran los otros, con lo cual, pues esa desafección, etcétera, pues tampoco discrimina demasiado entre unos partidos y otros, porque al final piensan que todos son igual de corruptos. En España, por ejemplo, en nuestro último barómetro global de la corrupción, que mide la corrupción en 107 países, nosotros, quitando 7, somos los que peor valoramos a la clase política, porque entre 1 y 5, que es el máximo de corrupción, votamos o puntuamos 4,4, y eso es muy grave también, es decir, esa sensación que tiene el ciudadano de que le están engañando, por lo menos que está muy lejos de los intereses suyos, lo que hacen los partidos políticos, ¿no? Y luego hay otra serie de factores. Por ejemplo, las últimas elecciones, pues factores del entorno, por ejemplo, el Brexit, también que acaeció 3 días antes, el tema del equilibrio entre unos partidos a otros, lo del voto útil, etcétera. Es decir, hay una serie de factores muy diversos que de alguna manera a veces se anteponen o acompañan a la sanción contra la corrupción. Esa es la explicación que yo veo. ¿Qué países lo están haciendo mejor y por qué? Bueno, nosotros en el índice de percepción de la corrupción, que abarca 168 países, que hacemos todos los años en Transparencia Internacional y que hemos publicado hace mucho, pues los peores países, claro, son países, estados fallidos, Somalia, Corea del Norte, Afganistán, Libia, en el continente americano, pues Venezuela, Haití, y los menos corruptos, donde se percibe menos corrupción, es decir, los mejores en la tabla de los 168 países, pues son los países nórdicos de aquí de Europa, Dinamarca, Finlandia, Suecia, también Nueva Zelanda. Entonces es una cuestión de muchos factores, el marco institucional, el marco legal es muy distinto, los sistemas de prevención, etcétera, y luego la mentalidad, la educación de los ciudadanos. La educación de los ciudadanos, la mentalidad es fundamental. Es decir, en estos países ya desde niños, en las escuelas, en las familias, se les hace ver a los ciudadanos cuando son ya niños, pues efectivamente que lo que se puede hacer, lo que no se puede hacer, tienen una mentalidad, una educación orientada más a la ética, a los valores, y eso es lo que fundamentalmente es la garantía de éxito en el futuro. Claro, cuando estos ciudadanos llegan a ser líderes institucionales o empresariales o políticos, pues no se les ocurre hacer algunas cosas que en otros países a lo mejor sí. Siempre, Jesús, siempre pasa por la educación la solución de estos problemas tan graves. Yo antes comentaba que quizás estaría bien cuantificar lo que supone ese dinero que desvían o que directamente roban de las arcas públicas. No sé si deberíamos hacer una campaña, como se han hecho con otros temas, incluidos los medios de comunicación, ¿no? Cada vez que se descubre o se da una cifra, de traducirla, ¿no? Sí, visualizarla, como decías tú antes, efectivamente, yo que soy docente, me gusta visualizar, poner ejemplos de todo, ¿no? Efectivamente, dando los ejemplos de la contrapartida que supone lo que se deja de invertir, lo que se deja de gastar en temas sociales, pues efectivamente yo creo que por lo menos se le acercarían más las cifras, no tanto a lo mejor el problema al bolsillo del ciudadano, pero sí a su bolsillo indirectamente, y se le acercarían más lo abultado de esas cifras tan negativas, ¿no? Entonces yo creo que sí sería un buen ejercicio ver lo que se pierde, lo que se deja de ganar o lo que se deja de tener en fines sociales con ese importe que efectivamente, como bien habéis dicho, pues oscila entre 45 y 87 mil millones de euros al año en España por diversos estudios que hay. Es muy difícil medirlo bien o exactamente, pero sí que es gordísima la cifra, desde luego. Jesús Lizcano, presidente de Transparencia Internacional España, catedrático de la Universidad Autónoma de Madrid. Muchísimas gracias. Encantado, a vosotros. Muchas gracias. I'm waking up
to ash and dust. I wipe my brow and I sweat my rust. I'm breathing in the La semana pasada hubo dos noticias que provocaron un terremoto informativo, político, económico, y vamos saltando de todavía un poco de una reacción a otra, ¿no? De las elecciones en España pasamos a la tormenta política que se ha desatado después de la decisión de los británicos de abandonar la Unión Europea, que esto no ha hecho más que comenzar, Ramón. El jueves pasado, el exalcalde conservador Boris Johnson, uno de los que era favorito para convertirse en el próximo primer ministro, pues dijo que renunciaba a ocupar la silla que dejaba vacante David Cameron con su renuncia. ¿Qué razones puede haber detrás de esta decisión, Ramón, que me tiene perpleja? ¿Cómo están escurriendo el bulto los que han ganado el referéndum? Sí, ahora he visto un tuit de un periodista de la BBC que respeto muchísimo, que hacía referencia a un perfil que no he visto, ¿no? Pero que decía que Boris Johnson ha roto la China, es decir, la vajilla de porcelana, y ahora no quiere pagar el precio. Ha sido uno de los líderes del Brexit, es un hombre muy popular en el Reino Unido, es un gran payaso, como decía Carlin, pero también es un tipo muy inteligente. Y yo creo que se ha retirado porque no podía ganar, porque su amigo desde hace 30 años y compañero de la campaña del Brexit, Michael Gove, le ha traicionado en el último minuto y se ha presentado. Y entonces ese voto se iba a dividir entre ellos dos y es posible que Theresa May pudiera hacerse con el liderazgo Tory. Entonces, para evitar perder las elecciones, se ha retirado. Bueno, y porque tienen además por delante, con perdón de la expresión coloquial, un marrón, porque no saben muy bien nadie cómo pilotar esta etapa, ni lo que va a pasar, ni cómo va a salir de la Unión Europea, qué hacer. Déjame que incorpore a la conversación al corresponsal del País en Londres, Pablo Guimón. Buenos días. Hola, buenos días. Buenos días, Pablo. Estamos comentando que lo único claro del triunfo del Brexit son las promesas acerca de todo lo bueno que va a suceder y que de momento ni se ven ni se les espera. Pues sí, la verdad es que ha sido una semana alucinante en ese sentido, ¿no? Y la verdad es que ya se dijo durante la campaña, lo dijo el bando que optaba por la permanencia, ya dijo que los datos que utilizaban no se sostenían, pero bueno, no les importó, ¿no? Y ahora pues sí, ya hemos visto pues que los propios líderes de la campaña cómo retiraban algunas de las promesas o matizaban, ¿no? Es bastante sorprendente. ¿Tú crees que con el run que hay, que no se va a presentar como pronto hasta octubre la petición de salida y quizás si hay elecciones anticipadas nos vayamos hasta el año que viene, ¿tú crees que se está abriendo la posibilidad de un segundo referéndum en 1 o 2 años? Mira, no lo sé, yo lo veo, realmente lo veo complicado. La verdad es que aquí hay mucha gente que está descontenta con el resultado, realmente lo creen. Ayer miles de personas, como sabéis, se manifestaron en Londres pidiendo, entre otras cosas, pidiendo un segundo referéndum, pero yo lo veo muy complicado. O sea, imagínate, ¿no? Es que está el país dividido en dos y hacer un segundo referéndum cuando ya han votado, o volver a Europa cuando ya has dicho que no. En fin, yo qué sé, lo veo muy difícil. Aparte de que, digamos que ya los que quedan en la batalla para ser el próximo primer ministro, que son Theresa May, y el propio Michael Gove y Andrea Leadsom y tal, ya han dicho que Brexit es Brexit y que hay que seguir adelante, ¿no? Oye, ¿cuáles crees que son los motivos de la retirada de Boris Johnson? Estábamos aquí especulando con Ramón si es que ve que no puede hacerse con el sitio tan fácilmente, si ve que la etapa que viene es muy complicada y da un paso a un lado, no sé si atrás a un lado. ¿Cómo lo interpretas? Yo creo que Ramón lo ha explicado muy bien. O sea, es que lo que ha sido, es que no puede, le ha hecho una jugada. Ha sido lo que hemos vivido esta semana, es que ha sido una traición en directo. Yo nunca he visto una derrota política tan en directo y tan clara y un fracaso, porque realmente ha sido así. O sea, Michael Gove se la ha jugado delante de todos y le ha dejado sin opciones, tal cual, ¿no? O sea, además es que es bastante complicado todo eso. Es un proceso que hay quien especula con que él fue quien convenció a Boris Johnson en febrero para ya sabéis que cuando vino Cameron con el acuerdo de Bruselas fue un fin de semana en el que ya se levantó el voto de silencio sobre en los miembros del gobierno, cada uno se fue decantando. Boris fue el que más tardó, estuvo un fin de semana que no se sabía por dónde se iba a decantar, y fue una cena con Michael Gove, y te parece, pues en la que le convenció de que apoyara el Brexit y tal. Y desde entonces ha sido como una especie de manipulación que
en la mañana del jueves y la noche del miércoles pues se convirtió en que se la jugó delante de sus narices y presentó su propia candidatura, probablemente sabiendo que tampoco podía ganar él. No, porque Inglaterra no paga traidores. Va a estar entre dos mujeres la cosa, entre Theresa May y Andrea Lidstrom, ¿no? Sí, parece que sí. O sea, quiero decir, es que, bueno, no sé si visteis, el propio discurso de Gove era bastante llamativo, porque se dedicó sobre todo a decir que no había querido ser primer ministro, que lo había hecho sin querer, y a resaltar sus debilidades, ¿no? Que no tiene carisma, que no tiene tal. Pues Pablo Guimón, corresponsal del País en Londres, gracias por atendernos. Muchas gracias a vosotros. Un saludo. Gracias. Ramón iba a hacer alusión cuando decía lo de la traición a Juego de Tronos, pero me parece que es más House of Cards esto, ¿eh? Total. Sí, bueno, va a ser muy importante de lo que ocurre en octubre, a ver quién es la mujer que va a dirigir. Y después también yo creo que es una gran oportunidad para la Unión Europea de quitarse una especie de submarino o caballo de Troya y entender que las cosas no están funcionando y que hay que ir a otra Europa más de los ciudadanos y menos de los mercados. ¿Y qué me pones para acabar? Pues Quintín Cabrera, que siempre, hemos hablado de corrupción, hemos hablado de oportunistas políticos, es un buen contrapunto. Pues con él nos quedamos. Gracias, Ramón, un beso. Adiós, un beso. También el negro es un color hermoso y no todo lo blanco es trigo limpio. Quienes manejan las tonalidades son miserables que se han hecho muy ricos. Tuya ya, güey. La democracia, el telediario, el cuarto oscuro, la cigüeña, la bruja y los angelitos son mentiras terroristas de los grandes para tener engañados a los chicos. Y la eché otra vez. Que ser virgen tampoco es una hazaña, no hay diferencia entre falda y pantalones. Para tirar adelante en esta vida, da lo mismo ovarios que cojones. Y es de Burgos, Acabamos por hoy con este rollo. Hacéis bien si estáis tomando nota, pero cuidado, que hay que tener presente que los padres como todos se equivocan. A vivir que son 2 días. Lourdes Lancho.